Muy buenos días a todos. Gracias por conectarse a esta sesión, que es una sesión muy pertinente ahora que pues pasan estas fiestas, que la gente tiene sensación de haber comido mucho, esta parte del reflujo que se puede avivar en esta época. Y bueno, pues hay muchos mitos en torno a este tema. Y para ello hemos invitado a la doctora Mónica Zavala Solares. Ella estuvo en nuestro instituto también. Actualmente es profesora de posgrado de la Universidad La Salle, está en el Hospital General de México. Ella hizo una estancia en Barcelona con una persona experta también en disfagia, en todos estos temas de salud de esófago, y nos va a presentar este tema. Ahora, si por favor la puedes presentar, muchas gracias. Muy buenos días a todos. El día de hoy nos acompaña la doctora Mónica Rocío Zavala Solares, quien es médico cirujano en la Universidad de Guanajuato, cuenta con una maestría en ciencias médicas por la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó un doctorado en ciencias médicas igualmente en la UNAM. Cuenta con una especialidad en gastroenterología por el Hospital General de México, una subespecialidad en motilidad gastrointestinal en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Cuenta con 19 artículos, 17 capítulos del libro y ha participado en congresos y cursos nacionales e internacionales. Es editora también del BMC Gastroenterology y actualmente está dentro del Departamento de Gastroenterología en el Hospital Ángeles Centro Sur, Querétaro. Le cedo la palabra, doctora. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias por la presentación y por la invitación, especialmente a Pilar Milke y su equipo por hacer posible esta sesión. Y vamos a hablar de un tema muy relevante porque se encuentra entre los principales padecimientos de gastroenterología. Estos son nuestros objetivos. Definiremos lo que es enfermedad por reflujo y los fenotipos que lo caracterizan y actualizaremos cuáles son los criterios para corroborar esta enfermedad y hablaremos, por supuesto, como el tema lo dice, de algunos alimentos que se han relacionado a esta enfermedad. La enfermedad por reflujo gastroesofágico aproximadamente puede afectar del 16 al 25% de la población mundial. Entonces, de cada 10 personas que veamos en consulta, aproximadamente entre 2 y 3 pacientes van a tener enfermedad por reflujo gastroesofágico, aunque el motivo sea por otro, el que acudan a consulta. Como definición, la enfermedad por reflujo gastroesofágico es el paso del contenido gástrico al esófago y se denomina reflujo gastroesofágico. Se considera normal cuando ocurre en personas sanas, sin síntomas ni signos de enfermedad, cuando es ocasional. Cuando el reflujo gastroesofágico es excesivo, provoca inflamación o síntomas y es cuando recibe el nombre de enfermedad por reflujo gastroesofágico o ERGE, como le denominaremos a continuación. Van a existir tres fenotipos, es decir, todos los pacientes los vamos a clasificar en uno de estos tres fenotipos. El más frecuente es la ERGE no erosiva o ERNE, como también se le conoce, y significa que en la mucosa no van a existir erosiones. Aproximadamente el 70% de los pacientes van a pertenecer a este fenotipo. Pueden existir aquí muchos pacientes que tengan pirosis funcional, es decir, que no tienen verdaderamente reflujo que esté provocando los síntomas. Lo vamos a definir más adelante. La variedad
erosiva, como su nombre le indica, son disrupciones o erosiones de la mucosa de diferentes grados. Y el esófago de Barrett es el cambio del epitelio de la mucosa que cambia de tipo escamoso a tipo intestinal, como esta imagen. Una endoscopia es sugestiva de esófago de Barrett, sin embargo, se requiere el estudio histológico con 2 semanas con IBP. Al tomar las biopsias, verdaderamente un paciente cuenta con esófago de Barrett. Y este es el único que lleva a cáncer de tipo adenocarcinoma. Los demás no van a originar un adenocarcinoma esofágico, para que tampoco le digamos la información a los pacientes de que un reflujo que no se cuida bien va a llevar a cáncer. Eso no es verdad. Solamente los que tienen esófago de Barrett, y que es el 1% aproximadamente de esta proporción de pacientes, el que puede tener este riesgo. Y también cada año va avanzando esa progresión, pero no es en todos los pacientes, para que no les comuniquemos eso. Y dentro de la esofagitis hay varias clasificaciones. Actualmente la más utilizada es la clasificación de Los Ángeles, que divide la esofagitis en grado A la D y nos habla, bueno, de tamaños o de longitudes de estas disrupciones o cuántos pliegues abarcan, la circunferencia, el porcentaje, si es total o algún número de pliegues que utiliza, que tengan estas erosiones. Y es de relevancia la clasificación de Lyon actualmente propone, que es la que nos indica a los pacientes y el seguimiento o manejo de la enfermedad por reflujo, diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico, que el grado A, aunque se reportó en endoscopia, aún requiere verdaderamente corroborarse y está indicado, si el paciente presenta síntomas y no ha respondido al tratamiento, realizar una pH-metría. Los grado B, C y D de esofagitis realmente tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico, y comentábamos que el esófago de Barrett requiere diagnóstico histológico. Dentro de la pH-metría de 24 horas es un estudio que hacemos cuando los pacientes que tienen un reflujo no erosivo o ERNE no mejoran con tratamiento, o cualquier paciente en el caso de una esofagitis A y que requieran, por ejemplo, en algún protocolo quirúrgico corroborar que tiene esta condición, se realiza esta pH-metría. Y esta mide la frecuencia de reflujo, el número total de episodios, números de reflujos que duran más de 5 minutos, en la posición si es supino, decúbito, pero lo más importante es la duración, esta exposición al esófago, el porcentaje que tiene todo el día del registro. Y para considerar que un esófago tiene una exposición anormal, debe ser mayor del 6%. ¿Por qué es importante? Porque hay pacientes de la variedad no erosiva que tienen dispepsia funcional, es decir, que sus síntomas no están ocurriendo durante un episodio de reflujo. Y entonces es por ese motivo que no mejoran con tratamientos o con intervenciones nutricionales, porque su padecimiento no está relacionado a reflujo. Les pongo aquí un trazo de una pH-metría anormal. Ustedes ven aquí el número 4, que es el punto de corte que los equipos utilizan, ya que el pH habitual del esófago es de 6, y entonces todo aquel pH menor a 4 que es detectado en el esófago, porque el sensor se coloca a 5 centímetros del borde superior del esfínter esofágico inferior, es decir, en esa porción de esófago distal, todo aquel registro que sea menor a 4 se considera que está ocurriendo reflujo. Y entonces ustedes ven aquí muchas caídas que se registraron con pH menor de 4 a lo largo del día, y en la noche, que aquí está en verde, también ocurre. Y también el paciente puede detectar
o avisar cuando está teniendo síntomas, como en este caso que lo está el equipo marcando como la presencia de estos rombos o líneas rojas y que coincide con eventos de reflujo. Muy diferente a este otro estudio, que es una pHimetría normal. Vemos aquí de pH a lo largo del día, pero esto es en cantidad normal. Recordemos que después de los alimentos vamos a tener caídas de pH porque durante el día es normal tener cierto porcentaje de tiempo con reflujo. Entonces en la noche vean cómo este paciente no presenta reflujo y en el día es en cantidad normal. Y entonces, bueno, cuando ya corroboramos a un paciente, por ejemplo, que le dimos tratamiento, persiste con síntomas, o que tiene variedad no erosiva y que la pHimetría sí nos dice que tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico, bueno, le damos al tratamiento y demás. Pero lo primero que también nos van a preguntar los pacientes es ¿qué como? ¿Qué puedo comer? Y si no, pues van a ir a buscar a ver qué dice el doctor Google o la vecina o la comadre. Y entonces si le ponemos que se debe evitar comer si una persona tiene síntomas de enfermedad por reflujo gastroesofágico, pues nos va a decir que hay que evitar o que lo provocan los alimentos ácidos como frutas cítricas y tomates, jitomates y más el jitomate verde, bebidas alcohólicas, chocolate, café, alimentos ricos en grasa, menta, comidas condimentadas. Y esto se trata esta sesión. Vamos a ver actualizarnos qué es lo que verdaderamente puede provocar enfermedad por reflujo gastroesofágico. Yo sé que en muchos libros de medicina, de nutrición, en los que nos basamos previamente en el conocimiento, venían estas consideraciones, pero actualmente vamos a retomar qué es lo que dice la evidencia. Y bueno, definitivamente un paciente le vamos a decir clásicamente, no quite el café, quite el picante, no tome vino, no coma grasas, etcétera. Y bueno, vamos a iniciar con el primero, que es el chile picante o capsaicina, que tiene los receptores TRPV1, que recordemos que estos están desde la boca y a lo largo del tubo digestivo hasta el ano. Y por eso se le ha atribuido que los receptores TRPV1 también están involucrados vías nociceptivas, que muchos pacientes pueden referirlo como dolorosos. Y otros tanto que también se adjudica que puede haber un papel motor. Por eso muchos pacientes refieren que comen e inmediatamente les puede llegar a provocar diarrea, ¿no? Por este movimiento que principalmente ocurre en el intestino delgado. Y aquí en este estudio, realizado en pacientes con dispepsia funcional, que es el nombre médico y que clásicamente los pacientes refieren popularmente como gastritis, en este estudio dieron una corte capsaicina oral en cápsulas, realizado con criterios de Roma 3. Finalmente, después del reclutamiento, incluyeron a 25 pacientes con reflujo sin dispepsia funcional y 17 pacientes con reflujo y también tenían dispepsia funcional. Dentro de los síntomas para considerar enfermedad por reflujo era la presencia de 2 síntomas por semana o hallazgos de endoscopía, no se realizó pHimetría y también les realizaron cuestionarios de síntomas a todos ellos. Y por ejemplo, en el primer gráfico se incluyó también a pacientes que tenían síndrome intestinal irritable, dispepsia ulcerosa o enfermedad ulcerosa gástrica, enfermedad inflamatoria intestinal, perdón, ese síndrome intestinal irritable. Y aquí están los pacientes con dispepsia funcional. Y vemos que en este puntaje para referir este malestar en epigastrio, los pacientes con dispepsia funcional fue mayor el promedio que el resto de los pacientes. Y al clasificar a estos pacientes con enfermedad por reflujo, si tenían dispepsia o no,
era lo importante. Vean cómo los pacientes que tenían enfermedad por reflujo más dispepsia funcional, es decir, una sobreposición de síntomas, estos pacientes sí que tenían un puntaje mayor para la percepción de malestar o ardor en epigastrio, comparado con los pacientes que tenían reflujo sin dispepsia. Entonces, estos pacientes el puntaje fue menor y podemos concluir que en los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico sin dispepsia puede ser la percepción igual que con los otros pacientes con otros padecimientos gastrointestinales. Y esto puede deberse a que estos pacientes en realidad tienen una hipersensibilidad a la capsaicina y que no se demostró en pacientes con con reflujo solamente, dispepsia ulcerosa, síndrome de intestino irritable y enfermedad inflamatoria intestinal. Pudiera ser una herramienta diagnóstica, concluyen los autores, para pacientes con síntomas gastrointestinales. Les comparto este otro estudio que busca ver el efecto de chile como agonista de los receptores naturales de capsaicina en la acomodación gástrica, también con voluntarios sanos. Este estudio incluyó a 15 voluntarios, a 15 pacientes con HERNE corroborados por pHimetría que corroboraba que tenían reflujo verdaderamente. Se les otorgaron 2 gramos de chile y placebo, aleatorizado, cruzado, doble ciego, con periodo de lavado entre una prueba y otra por una semana. Aquí están las características basales de los supuesto haber diferencias en los síntomas, ya que los voluntarios aquí estaban asintomáticos y estos son los pacientes con reflujo que tenían dolor en epigastrio, aquí pirosis, por supuesto, etcétera, y sensación de plenitud abdominal también es de relevancia. Y bueno, en cuanto a acomodación gástrica, vieron que era mayor la acomodación de estos mililitros con los pacientes con HERNE comparado con los voluntarios sanos y entre los sujetos con HERNE, diferencias entre placebo y cuando eran con la semana que tenían a prueba con la capsaicina. Diferencias significativas y en el puntaje o en el score de síntomas, cómo tenían más los pacientes la sensación de ardor intestinal cuando estaban con el periodo de capsaicina, el puntaje era mayor y la sensación de saciedad, la saciedad temprana, pues vemos que era también mayor con el placebo comparado con con los periodos de capsaicina. En cuanto a cafeína, este metaanálisis pues incluyó la búsqueda entre estos años, particularmente estudios publicados en inglés con estas palabras como las búsquedas, la búsqueda para la información. Y entonces vean cómo dentro de las revistas que los publicaron, bueno, vemos revistas con un factor considerable que fueron publicados y bueno, los años de reclutamiento pues van desde 1988, 2005, por ahí de 2004, 2005, el más reciente 2009. Y bueno, hay una inconsistencia en el número de tazas al día, algunos de uso, uno más de una, uno más de 7, es decir, hay mucha variabilidad en la ingesta de las porciones. Lo que concluyen estos estudios con una considerable heterogeneidad es que, bueno, no está una tendencia clara a que la cafeína provoque síntomas en los estudios realizados. Al analizar subgrupos de estos estudios para ver si estaba incluido la poca ingesta o una alta ingesta, que lo dividieron como más o menos de 4 o 5 tazas al día, si habían usado endoscopía, si solamente habían sido síntomas, en fin, refieren que fue muy peculiar el poder comparar estos estudios. Por lo tanto,
concluyen después de este metaanálisis que no hay asociación entre riesgo de eje y consumo de café y que se requieren estudios prospectivos y que también incluyan de una manera más homogénea cómo se corrobora la enfermedad por reflujo en estos pacientes. También clásicamente los cítricos se ha sugerido que pueden desencadenar síntomas. La revisión aquí les comparto, pues concluye que el motivo, por ejemplo, es que los líquidos en jugos, que clásicamente se les dice a los pacientes que los suspendan, pues que se requiere mayor tiempo para beberlo, que provoca realizar más degluciones que si toma ese paciente agua. Las degluciones son de menor bolo y que provocan, puede ser una sensación subjetiva de pirosis y que deben de ser evitados por personas susceptibles. Eso concluye esta revisión de 2017 del doctor Richter, también importante gastroenterólogo en este campo de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Pero este otro estudio, por ejemplo, realizado este ensayo en 130 sujetos, basalmente llevaban una dieta mediterránea, la mayoría eran mujeres entre 20 y 61 años, y sí, nuevamente dispepsia, o sea, no eran pacientes solamente con reflujo, sino que tenían mucho de sobreposición con dispepsia, y en un tiempo 1 dieron cítricos agregados a esta dieta mediterránea. ¿Cítricos a qué se refieren? Al jugo de 2 limones durante el transcurso del día y la dieta preparada con 100 gramos de jitomate. Se hizo un periodo de lavado, posteriormente les dieron la dieta mediterránea y dieta baja en carbohidratos, posteriormente otro periodo de lavado y entonces proporcionaron dieta mediterránea, cítricos y nuevamente la dieta baja en carbohidratos. Y bueno, lo que encontraron es que con la dieta mediterránea más cítricos hubo presencia de síntomas tanto de ardor de epigastrio como sensación de distensión subjetiva en precisamente epigastrio. Posterior al periodo de lavado, al agregar la dieta mediterránea más la dieta baja en carbohidratos, encontraron que disminuyeron estos síntomas en los sujetos y posterior al periodo de lavado, donde nuevamente les introdujeron cítricos y agregado con una dieta baja en carbohidratos mediterránea, disminuían estos síntomas. Entonces, concluyen que la que hizo la diferencia fue la dieta baja en carbohidratos, que aún hace falta más estudios para poder adjudicar a qué se puede ver este beneficio. Estudios en México, en este caso el doctor Aurelio López Colombo, por ejemplo, en el primer nivel de atención a pacientes que tenían enfermedad por reflujo gastroesofágico que habían respondido adecuadamente a omeprazol durante el tratamiento que les otorgaron y posteriormente valoraron cuántos de ellos a las 12 semanas continuaban con una mejoría exitosa y cuántos de ellos habían tenido recaídas de los pacientes inicialmente reclutados para el estudio. Bueno, lo que encontraron a las 12 semanas al suspender el tratamiento, en las características generales de los pacientes que tenían recaída y los pacientes que no habían tenido recaída no encontraron diferencias entre los factores de riesgo como fue café, alcohol, cítricos, chocolate, tabaquismo, bebidas carbonatadas o alimentos picantes. Sin embargo, cuando los dividieron por la frecuencia de estos alimentos, las tazas al mes, los gramos, las bebidas carbonatadas, cuántas al mes, etcétera, encontraron que hubo una tendencia únicamente a que los pacientes que habían tenido recaídas tomaban más tazas al mes que los pacientes que no los habían consumido. Y de los pacientes que ingerían cítricos, también tenían una mayor número de veces al mes que los consumían que los pacientes que no lo hacían. Y también de los alimentos picantes, frecuencia en los pacientes que habían tenido una recaída que los pacientes que no lo tenían. Únicamente este estudio se basa en
frecuencia de síntomas. En obesidad y reflujo, ¿qué podemos decir? En este estudio se les indicó a los pacientes bajar de peso y a un grupo de ellos sí les realizaron un monitoreo continuo, dirigido y con ejercicio aeróbico. Entonces, de los 130 pacientes con sobrepeso y obesidad, 116 que tuvieron los criterios de inclusión y se dividieron en el grupo A, es decir, los pacientes que estaban en el programa dietético y con ejercicio aeróbico para disminución de peso, y en el grupo B eran, bueno, los dos con IBP más inhibidores de bomba de protones y, bueno, lo que se les indicaba, una dieta normocalórica estándar en indicaciones generales. Entonces, en estos pacientes, como podemos ver, las características de los que estos eran guiados por la esofagitis que tenían estos pacientes y eran similares entre los grupos. Sin embargo, cuando vieron el grupo dirigido comparado el basal posterior a terapia, los pacientes del grupo A tenían una mayor reducción del índice de masa corporal comparado con los pacientes del grupo B que no tuvieron diferencias, también disminución en el peso eh, y bueno, también aquí en la cintura y cadera. Vemos en las escalas, tanto del Likert como la subjetiva, la escala visual análoga que se realizó en los dos pacientes, tanto con enfermedad por reflujo post-tratamiento, en el score, tanto en el grupo A, tanto por la escala del Likert como con la escala visual análoga. Vean cómo fue mayor la mejoría de síntomas en los pacientes que específicamente tuvieron disminución de peso, que fue mayor y de índice de masa corporal, mayor en el grupo A. También existe la recomendación de los pacientes de que si usan cinturón, que si usan ropa apretada. Clásicamente se decía que las pacientes que utilizaban las fajas en aquellas épocas de los años y siglos previos se decían que tenían más enfermedad por reflujo. Y se ha intentado corroborar esta medida que les decimos, no lo hagan en general, científicamente corroborarlo. Y aquí lo vemos que en pacientes no obesos versus pacientes con obesidad, como esta plenitud abdominal o este incremento de la presión abdominal sí confiere a tener mayor cantidad de reflujo en la unión esófago-gástrica comparado con los pacientes no obesos. Y también tenemos aquí esta conclusión que hacen en los pacientes que tienen que se encuentran sin cinturón y los pacientes con cinturón que comprimen su perímetro abdominal, cómo incrementa esta presencia de reflujo en esta unión esófago-gástrica. Lo corroboraron porque midieron precisamente esta presencia de ácido a 5 centímetros arriba de esta unión esófago-gástrica y vieron cómo, por ejemplo, aquí están los pacientes no obesos sin cinturón, aquí están los pacientes vamos a los pacientes aquí obesos con cinturón, cómo incrementa la presencia de ácido en este esófago distal. Entonces podemos concluir en esos estudios que sí interfiere, que si los pacientes se colocan, además del cinturón, pacientes que se utilizan fajas, ahorita que también está pues muy de moda que utilicen fajas de distintos tipos y países, pues pacientes que tienen esta condición pueden incrementar esta presencia de reflujo gastroesofágico distal. Y finalmente, esta revisión y metaanálisis del año 2024, vamos a revisarla.
e incluyeron 21 estudios con diferentes tipos de intervenciones después de hacer la revisión de toda esta cantidad de estudios y ver todos los criterios de inclusión, exclusión de estas poblaciones o estos estudios. Concluyeron que se revisaron 21 artículos y lo relevante es que realmente tuvieran un pre y post tratamiento de la intervención y además corroborar pues sistemáticamente, al menos por cuestionario, idealmente endoscopia o pH-metría, la mejoría de presencia con de reflujo con alguna intervención. Dentro de las intervenciones realizaron dietas bajas en carbohidratos, 3 estudios, otro con alto contenido de lípidos, otros que valoraban la velocidad de la alimentación para ver si podían adjudicar a que comer a una velocidad más pausada pudiera ser una recomendación. Alimentos con dietas o intervenciones bajas en FODMAP y otros que tuvieron resultados significativos y además se corroboraron por pH-metría. Entonces, podríamos revisar todos los 21 estudios, algo podemos rescatar de cada uno. Les comparto la bibliografía completa para que si quieren revisar cada uno de ellos y por supuesto la metodología que llevaban a cabo. Y por ejemplo, en este de Austin y colaboradores del 2006, les dieron una dieta baja en carbohidratos que consistía en menos de 20 gramos al día durante 3 a 6 días. Dicen que es poco tiempo, pero que es relevante porque no se debió a pérdida de peso, sino refieren que sí fue por la intervención. Y entonces, dentro de sus resultados, también con síntomas, lo realizaron a los pacientes síntomas al ingreso, pero dentro de la pH-metría, lo que corroboran es que esta disminución de 5.1 a 2.5 posterior al tratamiento fue el resultado de la intervención de esta alimentación. Bueno, previamente también se utilizaba otro score, que era el score de Mister. También hubo una disminución de este score de 34, por ejemplo, a 14. Actualmente, les repito, utilizamos el porcentaje del tiempo en 24 horas y este estudio lo corroboró. Por el tipo de intervenciones, solamente de estos 3 estudios es que realizaron el metaanálisis. Y bueno, dentro de estos estudios que tenían pH-metría para poder concluir que hubo una mejoría posterior a esta recomendación o a esta intervención, recomiendan que sí, que la dieta baja en carbohidratos pudiera ser una intervención que ayude en la mejoría del reflujo en 24 horas o esta exposición ácida en los pacientes. El por qué se presenta esta mejoría, las conclusiones refieren que aún están por poder dilucidar o concluir que aún no pueden realizarse conclusiones. Vamos a comentarlo si quieren o a retroalimentar en la sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, ¿por qué no? Había un estudio mexicano en este metaanálisis que incluyeron. Y bueno, gratamente es un estudio que les puedo compartir que realizó el grupo de la doctora Nayeli Bueno. Lo realizamos en el Hospital General de México hace un par de años, en el que la intervención consistió en 2 grupos. Un grupo que se les dio una dieta libre de edulcorantes no calóricos y otro donde los voluntarios tenían la indicación de comer una alimentación con edulcorantes no calóricos. Y bueno, lo que se concluyó en este estudio basado en síntomas es que los pacientes que se encontraban en la alimentación libre de edulcorantes, es decir, sin edulcorantes no calóricos, presentaban una disminución del ardor en epigastrio y el dolor retroesternal
comparado con el grupo que estaba teniendo esta ingesta con edulcorantes durante su alimentación. Y entonces, con toda esta información, nosotros como médicos, pues, ¿qué concluimos en las guías clínicas que están en el mundo? Pues, bueno, les comparto, por ejemplo, esa del Colegio Americano de Gastroenterología. ¿Qué les decimos acerca de este consumo de alimentos? Pues que la eliminación de rutina de los alimentos que pueden ser gatillo para reflujo, incluido chocolate, cafeína, alcohol, alimentos ácidos y picantes, no se recomiendan en el tratamiento de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Así de contundente, dicen que esta eliminación de rutina no se realiza. Y en la Asociación Mexicana de Gastroenterología también tenemos el consenso de enfermedad por reflujo gastroesofágico y concluye que no hay evidencia para recomendar de forma generalizada la eliminación de alimentos gatillo que aparentemente pueden desencadenar síntomas de reflujo, como comida condimentada, frutas cítricas, alimentos con alto contenido de grasas, productos con cafeína y bebidas carbonatadas. Si el paciente identifica que alguno de estos alimentos está asociado a sus síntomas, se puede beneficiar al evitar su consumo. Por lo tanto, pues las conclusiones que les puedo compartir es que pues no hay evidencia para recomendar de forma generalizada la eliminación de alimentos. Para dejar ya como obsoleto la receta de cocina de quitar café, jitomate, tomates, naranja, toronja, etcétera, a los pacientes. No hay evidencia todavía contundente para poder realizar esta eliminación de su alimentación. Si el paciente tiene asociado a sus síntomas esta ingesta, se pueden beneficiar al evitar su consumo, pero no es para todos. Disminuir el peso continúa siendo la mejor herramienta de medidas generales y de estilo de vida. Y por lo tanto, el invertir en los hospitales públicos, en poder hacer dirigido este tratamiento acompañado de nutriólogo y dirigido esta pérdida de peso, médico del deporte, pudiera ser una mejor para, dentro de las medidas generales no farmacológicas para la mejoría de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y bueno, los dejo con esta imagen que pusimos en un inicio. Habrá quienes tienen síntomas. Hay pacientes que dicen que hasta el agua les provoca síntomas. Tal vez ahí podemos concluir, eres sensible porque pues la evidencia no dice que realmente provoque contundentemente enfermedad por reflujo gastroesofágico. Muchas gracias, las espero en la sesión o los espero en la sesión de preguntas y respuestas y les dejo mis contactos de redes. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, por esta ponencia tan importante. Un tema, bueno, pues algo que es muy común en la población en general, es uno de los principales motivos de consulta en los pacientes y donde los nutriólogos justamente podemos hacer mucho. Gracias por compartir pues esta evidencia que está pues muy bien justificada con estos estudios que se han hecho de intervención, justamente no solo descriptivos, sino de intervención. Oye, Mónica, mira, preguntan de Helicobacter pylori para la gente que no está muy familiarizada con esta bacteria, ¿qué es lo que produce? ¿Qué síntomas produce? Y en estos pacientes que tienen Helicobacter pylori que son positivos, ¿qué recomendaciones darías, por favor? Hola, muchas gracias, Pili, por la pregunta. Sí, es muy relevante también el papel del Helicobacter pylori, pero vamos a aclarar. Por ejemplo, el Helicobacter pylori puede producir
dolor o ardor en epigastrio, síntomas. eh, Entonces, vemos que como tal, que provoque los síntomas, no está completamente relacionado. Cuando se retira esta dispepsia, le decimos dispepsia asociada a Helicobacter pylori. Pero si damos el tratamiento, se quitó el Helicobacter y el paciente, la gran mayoría van a continuar con síntomas. Es cuando recibe el nombre también de dispepsia funcional. Esos síntomas no estaban asociados al Helicobacter. Ahora, en relación al reflujo, se ha visto que cuando quitamos el Helicobacter, puede incrementar en pacientes que tengan corroborado reflujo, puede incrementar estos síntomas, porque el Helicobacter, cuando está, bueno, en su localización, por supuesto, gástrica, pues en esa inflamación que produce puede inhibir o disminuir la producción de ácido. Y entonces, cuando lo quitamos, puede haber una mayor producción de este ácido que produzca síntomas. Entonces, podríamos dedicar una sesión a Helicobacter por esta cuestión. O sea, uno es su papel en síntomas gástricos, o sea, si es asociada a Helicobacter o es dispepsia funcional. Y bueno, muy interesante la pregunta, si la retiramos, puede llegar a incrementar síntomas relacionados a enfermedad por reflujo gastroesofágico, no en todos los pacientes, pero sí se ha documentado. Bueno, y también pensar que el tratamiento para el Helicobacter es tremendo, ¿no? Estos 3 antibióticos y que producen, de hecho, mucha dispepsia, ¿no? Este, sí van a producir bastante dispepsia, bastantes síntomas y en cuyo caso, bueno, pues no sé si se puede acompañar de algún probiótico en este caso. Gracias, mira, también se ha de muchos probióticos que pueden darse también con ese tratamiento. La realidad es que ha revolucionado también en años previos, en estos últimos par de años, el tratamiento y hemos visto o se empieza a publicar de mejoría con dosis altas de un solo antibiótico asociado a ya no un IBP, sino un bloqueador de las bombas de potasio y que esto mejora la erradicación. Estamos o se están corriendo estudios actualmente en México para demostrar que estos estudios inicialmente publicados en otras partes del mundo también tenemos esa mayor tasa de erradicación con estos cambios en el tratamiento. Muchas gracias. Hay muchas preguntas, Moni. En Ah, Facebook. estamos atentas. Sí, sí, sí. El mito o realidad de los búlgaros, el vinagre de manzana, todo esto de la masa madre, todo esto, ¿no? Los tíricos, bueno, los cítricos ya habías comentado algo, ¿no? Pero ¿qué hay de los búlgaros, el vinagre de manzana, si funcionan o al revés? Es una práctica muy común que la gente tome vinagre en ayunas. Sí, muchas gracias. Son excelentes preguntas y también me voy a atrever a agregar el aloe vera, ¿no? Hay en esos estudios que se encuentran en la revisión que les comento, pues en otras intervenciones también muchos de ellos, como en el aloe vera, los incluyen y estudios, ensayos clínicos como tal, no concluyen que se muestre una mejoría no hay evidencia con esta calidad de ensayos acerca de búlgaros ni otras recomendaciones. Lo que yo invitaría a la audiencia que está presente esta mañana es que muchos de estos estudios les hace falta mayor metodología, o sea, entonces digo, no importa qué concluye el estudio, que sí o que no, pero no tenemos estudios que sean con una endoscopia o con una pH-metría o
como muchos hicieron, con síntomas por cuestiones también a veces de presupuesto, como en el estudio mexicano que les comenté, pues es basado en síntomas, pero no tenemos un número de pacientes, pretratamiento, posttratamiento. Entonces, si encontramos que pueden ayudar o que no, lo importante es hacer un protocolo con una metodología clara, aleatorizados, etcétera, para que puedan ser considerados a la literatura mundial en si son de beneficio o no. Hasta ahorita lo que me comentas, en búlgaros, en ingestas les repetía, de aloe vera o de vinagre o tal cosa, pues no existen estudios con esta calidad de la metodología. Sí hay uno de aloe vera que viene incluido en la revisión que les comenté, donde concluyen, bueno, eso nos ayuda, concluyen que no. Entonces, digo, esos estudios por eso se consideran de relevancia. No siempre tenemos que encontrar diferencias significativas, sino que encontraron, ¿no? Si hay o no hay con estudios de una adecuada N de participantes y la metodología que utilizaron. Muchas gracias. ¿Tienen una duda respecto al estudio que hizo una dieta baja en hidratos de carbono y que si se habla del origen particular, por ejemplo, que eran que bajaron la cantidad de pastas, de cereales, de frutas, de carbohidratos? Yo a veces sí pienso que es un poco injusto hacer unas dietas, que siguen, o sea, son de patrones cuando se habla de alimentos específicos que producen reflujo. Por ejemplo, hablas claramente, por ejemplo, el chocolate sí o no, los cítricos sí o no. Y entonces la dieta mediterránea, pues, tiene muchas cosas. También tiene mucha fibra, ¿no? Tiene vino tinto, etcétera. Entonces, esta dieta que hablaba de bajar la cantidad de hidratos de carbono, se sabe, son FODMAPs específicos. También, ¿qué piensas de bajar los FODMAP para esta afección, para el... Sí, gracias. También muy buena pregunta. El estudio que les presenté sobre dieta mediterránea incluía 130 y tantos pacientes. Digo, no recuerdo ahorita exactamente todas pero sí venía muy detallado. Dieta mediterránea, ok, eso que incluía y los participantes se les otorgó el menú de lo que iban a estar comiendo en la basal, que era la dieta mediterránea, la basal, y les incluía tanto de pescado, tanto de esto, ¿no? O sea, sí venían muy especificadas las porciones. Y específicamente, sí, al disminuir los carbohidratos, también tenían especificado qué proporción y qué de menos de 20 gramos al día, pero sí viene detallada en la metodología específicamente que tenía. Desde luego, bueno, aquí son intervenciones, son ensayos clínicos y pues no es la realidad del día a día, pero bueno, la relevancia que tiene es que lo hicieron de forma sistemática. Aquí lo que concluyen los autores, y fue el inicial, a lo mejor para lo que ahorita se está manejando, de el por qué disminuir los carbohidratos. Se han hecho cada vez más estudios corroborando de por qué pudiera ser una intervención para mejorar enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y también hay estudios con dieta baja en FODMAPs eh, que en conclusión en este metaanálisis es que es controversial. Unos estudios, es donde está la doctora Sabine Roman, que está en Francia, gastroenteróloga también enfocada a reflujo, pues ellos también tuvieron resultados con diferencias significativas en cuestión de esta mejoría al disminuir o con la dieta baja en FODMAPs, pero también en otro estudio lo consideran con que no hubo diferencias y los dos con una muy buena metodología. Entonces todavía está por concluirse qué papel pudiera tener. Mencionan que, bueno, que todavía no se puede concluir el por qué al bajar o el disminuir esta ingesta de carbohidratos pudiera ser un factor. Algunos quieren adjudicar un papel de si estimula la gastrina y la gastrina puede producir
mayor cantidad de síntomas. Pero bueno, es lo que hemos estado viendo, la tendencia que el disminuir los carbohidratos hoy en día pudiera ser un factor, pero todavía también no están incluidos en las recomendaciones contundentes. Y también hay un artículo ahorita que mencionas que en esta revisión, donde disminuían en pasta por pasta de trigo, harina, por pasta de arroz. Entonces, bueno, también si quieren revisar, ustedes como expertos también en este tema, en qué pudieran hacer las conclusiones que pudiera estar ocurriendo con estos carbohidratos, precisamente, por ejemplo, aquí en las harinas. La misma, el estudio de los edulcorantes, también los edulcorantes es este, pues es un paquete muy grande, ¿no? De qué edulcorantes son, cuáles, hay unos que, no se absorben, hay otros que son mucho más dulces que el azúcar y se usan en muy poca cantidad. Hay otros que sí son los polioles, que sí son como FODMAP, ¿no? Entran en la definición que producen gases, diarrea, etcétera. Entonces, ¿tú qué opinas de que puedan, los edulcorantes, de qué forma o cuál podría ser el que podría producir reflujo? Porque en realidad, pues, hablar de edulcorantes es un tema muy amplio. ¿Cuáles usaron en este estudio? Fíjate que en este estudio sí es muy amplio y tienes toda la razón. No se utiliza específicamente uno, ¿no? O sea, esa es una de las limitantes, uno en especial, sino simplemente se les dio la indicación de pueden consumir cualquier cosa o alimentos que vengan con esta característica, ¿no? Y entonces, bueno, bien sabemos que el hecho que contengan edulcorantes puede estar en esa situación, pero con alto contenido de grasas, ¿no? Entonces, una cosa es ese alimento, pero que tampoco se les limitaba en ingesta de qué producto era, si contenía finalmente a lo mejor grasa. Podría ser, ejemplo, un café capuchino con leche entera, pero con edulcorante. Entonces, sí tienen muchas limitantes. También lo que vimos más, tiene razón, fue diarrea en este consumo y eran voluntarios. Pero sí hacen falta, y vean, es un padecimiento de los más importantes y vemos la calidad metodológica que tenemos, pues no en el país, en el mundo, ¿no? Para poder hacer estudios con una metodología más cuidadosa, sabiendo toda la heterogeneidad que puede haber, pues entre los grupos y entre los mismos participantes. Entonces, sí, efectivamente, no se hizo con un solo tipo de educante, sino en general y bueno, fue como una introducción de si pudiera provocar o no síntomas. Sí, muchas gracias. Bueno, hay una felicitación y agradecimiento por la plática. La personalización y modulación de alimentos sería una buena estrategia para el control de síntomas relacionados al reflujo. O sea, esto debe ser muy, muy individual de cada paciente, que esa fue justamente tu conclusión. Entonces, también otro tema que tú habías hablado del chile y de la saciedad. Bueno, allí se vio que el chile producía menos saciedad que el placebo, ¿verdad? Sí, en ciertos pacientes se ha también recientemente visto el papel motor, lo puse por eso como interrogación, porque también en algunos pacientes produce diarrea, es decir, acelera ese tránsito intestinal. Y entonces también concluyen que pudiera ayudar en ciertos pacientes a esa velocidad también gástrica para la eliminación. Les repito, ustedes ven que nos hacen falta muchísimos estudios que pudiéramos hacer con una mayor calidad metodológica, como no sé, se me ocurre un gamma de vaciamiento gástrico, etcétera, para poder definir objetivamente qué ocurre con la ingesta de capsaicina. Como bien dices, de muchos pacientes es muy a la carta. O sea, lo que yo invito es a olvidar esa receta que
muchas veces hasta teníamos, o muchos médicos tienen formada una receta, ¿no? Así de, ay, mire, esto tiene que suspender, como una hoja tamaño carta con debe evitar tal, 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 y viene ahí la lista de alimentos y se le entrega. O sea, no, ya hemos visto que no es una receta de cocina, hay que preguntar, hay que hacer preguntas individuales al paciente. De verdad que me dicen los pacientes, es que ya no tomo café desde no sé qué y sigo con síntomas. Digo, no, es que puede tomarlo y de verdad les cambia en ese momento una sonrisa en la boca. Si le produce síntomas, entonces sí hay que ver porque usted probablemente sea sensible, ¿no? Pero no es para todos. Y también lo que yo invito, yo sé que ustedes aquí lo son, pero el llevar de la mano a un paciente con reflujo esta disminución de peso en caso de sobrepeso y obesidad, si nosotros lo hacemos de la mano para una disminución menos del 10% de lo que tiene en ese momento de índice de masa corporal, va a mejorar ese reflujo y, por supuesto, la necesidad de medicamento después de que termine su tratamiento, etcétera. Entonces, pues sí, es también no solamente importante comunicarlo a ustedes, también a los médicos de que estas intervenciones llevadas de la mano en el tratamiento nutricional y hacer conciencia del ejercicio aeróbico que acompañe esta disminución de peso, o bueno, otro ejercicio funcional también de fuerza, o sea, todo para que logre esa mejor proporción de su composición corporal. Muchas gracias, Moni. Ya casi para cerrar, hablan del papel de la fibra soluble, si puede ayudar la suplementación. También hablan del ayuno intermitente. Bueno, tiene un papel en el ayuno intermitente y que sepas de probióticos. Ujú. Sí, gracias. Mira, Fibra, probióticos, fibra, probióticos, perdón, y bueno, los ayunos intermitentes. bueno, la fibra, digo, de todos los beneficios del tránsito gastrointestinal, yo las utilizo mucho, ya sea en diarrea o en estreñimiento, o sea, las utilizo muchísimo las fibras por esta formadores de bolo y que nos ayudan a esas consistencias de las evacuaciones de los pacientes. Y bueno, bien sabemos todo el beneficio en cuestión de lípidos y demás que nos puede ayudar también como vamos a decir, como secuestradores de estas macromoléculas, demás que también van a ayudar. En cuestión de reflujo, ahorita no recuerdo si hay algún estudio específicamente, digo, no en este metaanálisis, pero sabemos que no es lo único, como tal para mejoría de reflujo. Pero bueno, me llevo esa tarea de buscarlo específicamente y bueno, también hacer un ensayo alguien aquí que lo inicie, porque ya vimos que, bueno, bien sabemos que las fibras formadoras de bolo, pues dentro de lo que cabe, no es algo que sea con un costo excesivo para iniciar algún protocolo en donde se encuentren. La unión hace la fuerza, entonces teniendo los criterios de inclusión-exclusión en diferentes estados de la República se puede iniciar. De probióticos en cuanto a reflujo tampoco hay, o sea, no hay algo que se haya demostrado que mejora la presencia o no de reflujo, entonces tampoco para que lo otorguemos hacia los pacientes. Digo, hay que dar información verídica a nuestros pacientes. No hay un probiótico en este momento que mejore la presencia o evite el reflujo gastroesofágico. ¿Y cuál fue la otra, Pili? Entonces era lo de la fibra de los probióticos y el ayuno intermitente. Del ayuno intermitente, también muy relevante, muy de moda, vamos a decirle, en estos últimos años. Y bueno, a lo mejor no en cuanto a reflujo, pero sí en cuanto a hígado graso en como recomendación, pues se ha visto que tanto el ayuno intermitente como una
dieta hipocalórica, o sea, logran esta reducción o disminución de peso con el objetivo de mejorar estas Qué patologías. bueno pensar que el Específic- ayuno. Ajá, sí, Ajá, perdón. específicamente no, en reflujo no tengo ahorita el dato, también me quedo con la tarea de la búsqueda, este, específicamente en ayuno, para ver si esa condición. Pero recordemos que una persona con enfermedad por reflujo, lo que ocurre en el ayuno, al menos lo que he visto hasta en mismos compañeros que llevan a cabo esta alimentación, pues cuando comen, les toca comer. Entonces, sabemos que esa capacidad gástrica en ese momento la ponen a reto porque es la hora de la comida y me toca comer y no como hasta mañana. Entonces, en ese momento les puedo decir que si consumen pensando en que ya les toca comer hasta el día siguiente, no comen una porción habitual, por decirlo así, y al menos dentro de lo que he visto de personas que la llevan a cabo, pues sí ingieren mayor cantidad de lo que comerían en una porción normal. Entonces, si tiene o no reflujo, pues mucho tendría que ver con esa capacidad gástrica que ponemos a reto a ese abdomen. Claro, justamente, ¿no? Algo muy, muy práctico, ¿no? Que tienes toda la razón. Ay, Moni, muchísimas gracias por tu participación. Muchas felicidades, muchos agradecimientos. Bueno, también hablan de los tipos de leche, la leche de almendra, la leche de soya y del reflujo. ¿Qué pasa con la leche? Que es todo un tema en reflujo, en dispepsia, en gastritis. ¿Qué puedes decir de eso? Leche de soya y leche de vaca. Sí, gracias. En estas, bueno, revisiones que hice también concluyen en alguno de los estudios que no hay una recomendación para poder decir que cambien, por ejemplo, de una leche entera a cualquiera de los otros. Inclusive me llamaba la atención en unas revisiones que inclusive no recomendaban ni la leche descremada o light, o sea, bueno, o esas recomendaciones, que habitualmente es algo que antes teníamos mucho la idea de disminuir la cantidad de grasa. Inclusive hay un estudio donde comparan dieta alta en grasa y otra baja en grasa y no hubo diferencias ya con estas metodologías en cuestión de producir reflujo. Entonces yo creo que todo esto con este tipo de estudios, con esta metodología pre y post tratamiento, pues nos viene como que a cambiar ese chip de que estas alimentaciones ricas en grasas o lácteos o esta cuestión pueden incrementar el reflujo. Entonces, pues con cada vez mayor número de publicaciones que demuestren o no la presencia de reflujo, con estas metodologías es que vamos a poder hacer conclusiones certeras a nuestros pacientes. Aprovecho para comentar, bueno, como mencionaron, soy editora de BMC Gastroenterology y estamos por reflujo gastroesofágico y hemos recibido muchos artículos y unos de ellos relacionados, por ejemplo, a cafeína y a otros alimentos e intervenciones. Entonces, pues lo que se busca es eso, es evidencia, es mejorar la calidad metodológica de estos estudios. Bueno, aquí en este caso para que sean aceptados o no. Veo aquí alguna pregunta sobre el jengibre, cúrcuma. Todos son bien importantes estas preguntas. Casualmente en esta revisión también venía de cúrcuma, venía de jengibre, etcétera. Y no, al menos en esta metodología, no había alguna conclusión para poder recomendarlo, ¿no? Pero en estos artículos justamente lo comentaron. Pero bueno, el hecho de que también mejoremos esa metodología, que muchos de ellos fueron realizados con escalas visual análoga, de escalas de síntomas, tipo Likert y demás, pues nos falta a lo mejor evidenciarlo con una pH-metría de si hay o no mejoría, pero específicamente con jengibre y cúrcuma no había alguna recomendación para mejoría en enfermedad por reflujo.
Sí, como te decía, muchos agradecimientos, muchos aplausos, también personalmente, Moni, agradecerte tu participación tan valiosa y te queremos dar un agradecimiento por parte del instituto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Siempre es un gusto que tengamos contacto en un tema que me encanta, que es enfermedad por reflujo. Espero que haya cumplido las expectativas que tenían de la sesión. Yo tengo muchísimo que aprender de ustedes y de todas estas intervenciones. Y pues bueno, a la invitación abierta para que preparen, a lo mejor no sé si ahorita alcanzan en esta edición especial que haremos de reflujo en BMC Gastroenterology, pero si no están haciendo un protocolo, les puedo decir que así trabajamos en gastroenterología en el país. Alguna persona de Sinaloa, alguna persona de Monterrey, algunas personas de distintos estados para hacer estudios con una metodología, empiecen a escribirla y bueno, esperamos pronto sus publicaciones al respecto. Muchas gracias. Saludos, hasta luego. Las sesiones académicas de nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán otorgan la presente constancia a la doctora Mónica Zavala Solares por su brillante participación, mitos y realidades, el tratamiento nutricional en enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Qué dice la evidencia? Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes, es un gusto. Igualmente agradecer al equipo de producción y recordarles nuestra próxima sesión el 28 de enero con la participación de la doctora Victoria García y el tema es factores de riesgo y prevención en la gestación. Los esperamos. Y recordarles también que nuestras sesiones se quedan grabadas en YouTube y Facebook Live. Muchas gracias.